El propósito de nosotros venir aquí a hacer el Pawao hoy, la fiesta, la danza, ¿te acuerdas? Sí. Es para recordar los paisanos. Esa está muy rica. Coca, azafrán y tabaco. Y tabaco y ajo. Ah, y ajo. Son como Cuatro plantas. Y sobarlos y cogerlos y sobarlos por la mañanita. Aquí utilizan mucho tabaco. Pues casi no. ¿Ya no? No, casi no. Mi papá es de purificación. Sí. Sí. Mi papá es de origen pijao. Sí. Yo soy del Huila, yo soy de Halcón. Mi mamá es descendiente de la cacica gaitana. De la gaitana. No sé si usted ha oído hablar de la gaitana. Una cacica que hace mucho tiempo vivió y era una mujer muy fuerte. Sí. Vivía ahí en Timaná, un pueblo que hay allá. Y ella como... Ella era la jefa de todos los paisanos de allá. Sí. Sí. Como averiguar si un gobernador que pongan. Exacto. Sí, eso le voy a comprender. Como un gobernador. Esta mujer. ¿Ella y que ella murió? Sí, eso fue cuando vinieron los españoles. Ah, que cuando venían los curas franciscanos, los curas no sé qué forma, iban a venir a bautizar toda la gentecita. Y entonces que ya la gente no esperen a matar, vamos a escondernos, vamos a hacer hoyo entre la tierra, vamos a hacer hoyo en los peñones, para escondernos, porque eso no es para bautizar, es para... Morían ahogados. Sí. ¿Y por qué morían ahogados? Que no llegaba el aire. En la época en que vinieron hace muchos años unas personas que eran de Europa, se llamaban españoles, ellos llegaron a estas tierras y ellos se vinieron por el río Magdalena. Y después ellos decidieron meterse más para acá a un territorio que se llama Tamá o Timaná. Y ahí en Timaná había esa mujer que se llamaba la gaitana. Entonces los hijos de la gaitana dijeron que no, que ellos no iban a pagarle a otra persona que venía de afuera, porque ellos eran de ahí y porque no querían pagar eso, porque eso eran sus tierras. Aquí pescaban, ¿qué más hacían? ¿Qué piensan que hacían? Pescaban, ¿qué otra cosa hacían? Cacería, hacían su artesanía.
es ese árbol, míralo, míralo bien, ¿lo ves? Ese es el árbol de aceite. Y ahí, mira, ahí viven pajaritos. ¿Qué guachalo? Guácharo es un pájaro grande que vive acá por el Huila y que era de los yalcones, ¿Y esta? de los paisanos. ¿Y este es Huila? Este es Huila, sí. De esta se saca sal para comer. ¿Y cómo se saca la sal? Se machaca la sal, se machaca las hojas, ¿sí? Y se cómo quema. ¿Y cómo se machaca? Se machaca así. Esta hoja es amarga, Uy, amarga. sí. ¿Se puede comer el amargo? No, las amargas no, las dulces son las que se pueden comer. ¿Y por qué estas no? Porque esas, mira, esta también, esta olorosa. ¿Y esa se puede comer? Esta se puede bañar uno con esto. ¿Y esos para qué son? Estas hojas, esta por ejemplo, esta se llama escoba. Y esta es, mira. ¿Sí? ¿Qué saber? ¿Y qué es Plicongo? Pericongo es un lugar donde la gaitana y muchos paisanos de allá hacían rituales, hacían danzas, ¿sí? Y bailaban y tocaban tambor. ¿Por qué tocaban tambor? Hacían rituales, tum, 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 y bailaban fuerte para que su cuerpo fuera fuerte, sus piernas. ¿Y por qué mataban? Danzaban así para poder tener fuerzas para correr mucho por la montaña, ¿Y por qué por la montaña? porque ellos vivían ahí por las montañas y entonces cargaban mucho maíz, cargaban miel de abeja, cargaban mucha comida y tenían que ser muy fuertes. Y la gaitana también andaba en los ríos, sí, andaba en balsas por el río Magdalena. Ella se tiraba de una parte muy alta, nadaba ahí, salía nadando así, porque eso es muy hondo, y salía a tierra donde había muchos árboles. ¿Vio? ¿Y ese es el pueblo donde ella vivió? Este es el pueblo donde ella vivió, ¿Y por qué ya no la recuerdan? porque ella hizo muchas cosas por la gente, ayudó mucho a la gente. ¿Y dónde están los hijos de ella? Después de ella es por nosotros. ¿Y es la abuela? Ella es la abuela mayor. Era lo que con abuelita veníamos a coger acá y con la tía Rafaela, ¿sí? ¿Qué hacen ahí? Con esto hacemos sombreros, se hacía sombrero, y con esto también se hacía colchones para dormir. Y la casa era ahí donde está la ramada.
nada el manantial. Ya siento otra vez la racacha, el algodón, la montaña, la nevada, lo silvestre que dejé, reencontrarme al aire libre, fértil verde salvador. Nosotros, la etnia Yalcón, según la historia, según todo lo que me cuenta mi abuela y todo lo que me cuentan las personas familiares mías que tienen memoria, nosotros vivíamos en donde hoy está Timaná, lo que es Neiva, Garzón, La Plata, Pitalito, y hacia el lado de San José de Isnos, o sea, lo que es el valle de Laboyos, como todos los grupos que existían antes de llegar los europeos o todas las culturas. Nosotros teníamos un propósito en el continente y era el cuidado de las aguas y el cuidado de las semillas y el manejo del territorio en esta área. Cuando llegaron los europeos, ellos vieron entonces la importancia de tomar este territorio y pasar a dominio de ellos. Nosotros comenzamos a vivir esa persecución en 1528 más o menos, cuando Pedro de Añasco con Belalcázar por un lado toman los yalcones y los ponen bajo su dominio. Por ejemplo, les ponen unas leyes que ellos tienen que pagar unos dineros por vivir en el territorio. Y uno de los primeros reaccionarios fue Timanco, el hijo de la cacica. Como él era el que lideraba todos los procesos en estos territorios, entonces a él lo toman preso, lo torturan, lo decapitan por pedazos en diferentes lugares. Eso fue muy fuerte para su madre, la cacica, denominada también la gaitana. Y ella entonces comenzó una minga de la palabra, yéndose por diferentes lugares, por el Cauca, estando por los Calarcá, estando donde estaban los Pijaos, donde estaban los Andaquíes, parte de territorio de lo que es la etnia Huitoto o Muruy. Y bueno, fueron muchos grupos que se fueron aglomerando, aunando en este movimiento, y así ella pudo hacer resistencia y pudo entrar a un combate con ellos y lograron ellos vencer una batalla en donde tomaron preso a Pedro de Añasco. Y en Timaná se le hizo lo mismo, y en otros pueblos o veredas se llevaron en la parte de la cabeza de Pedro de Añasco. ¿Y por qué lo sacaron? Esto dio a una persecución impresionante, pues mi madre me cuenta, y parte de mi abuela, Eustaquia, de que se dice que no se podía ver una gota de sangre florecida Yalcón, había que atacarla, había que destruirla. Prácticamente hablamos del pueblo Yalcón como un pueblo casi prácticamente desaparecido, ¿no? Porque cuando quedan muy pocas personas o personas y muchos familiares que existen pero que no se reconocen como Yalcón, que ese es un fenómeno que se da también en este continente. Es de un paisano, estas son las piernas y esto de la cabeza. Y estas son de los collares. Ese es como un atisbo de lo que es la historia nuestra, pues de lo que yo siento como Yalcón, ¿sí? Porque una cosa es lo que la gente describe y acercándose a un punto de la realidad, una interpretación de la gente. Pero otra cosa es lo que uno siente, lo que uno vive, lo que yo he sentido en mi espíritu, en mi ser, en todo momento donde me muevo, en donde la misma gente le dice, pero ustedes existen todavía, ustedes todavía caminan, pues sí, y es una forma que yo no tengo a veces sentido, forma de decirlo porque sí, lo soy, lo siento y trato de recuperar lo poco que queda, la memoria del territorio, así como lo hicieron conmigo, como lo hizo mi abuela, llevándome a la laguna, estando
en donde están muchos de los lugares de poder sagrados nuestros y diciéndonos nuestra historia. Pero estar hoy con mi hijo y después de haberle contado muchas historias de las nuestras y haber hecho las danzas pues que hacemos nosotros, que hago yo, que tengo de memoria, como la danza del tigre, como la danza del águila. Yo soy clan Tigre Águila, que es el mismo clan de la gaitana, que es el mismo clan de nuestra familia y pues es el clan de mi hijo. Y estar hoy en este recorrido acá con él ha sido también un aprendizaje para mí. Y el compartir y entregarle mi memoria y verlo como un bastón de este saber, que es muy diferente. Entregarle un saber cuando hay una comunidad, cuando está todo estructurado, cuando la gente tiene su casa ceremonial y todo. Y otra forma como vivo yo, que vivo con una memoria que me aferro a ella, que la sostengo, pero pues que vivo en estos momentos en una ciudad en la cual he compartido esa memoria con él, pero todo lo que ha aprendido y que le he podido dar de corazón, pues es eso, es lo que soy, lo que tengo, así sencillo, así simple, que trato de dar un mensaje a toda la gente, de aferrarse a lo que uno es, a lo que tiene, a sus alimentos, a su danza, a sus cantos, a su forma de vida, que a veces uno la pierde y se va por otros lados, que no tiene nada que ver con nuestra historia. ¿Ya puedo irme allá? Ya nos vamos por allá. Blanco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso, copal, altarcito, luz, cristal, vamos a sudar mi vida.